Son las 8:06 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV y como cada jueves nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectiva los temas que han sido noticia en Venezuela y en el resto del mundo. Hola Gaby, buenos días, bienvenida. ¿Qué nos tienes para hoy? Hola Marjorie, como siempre un placer estar aquí analizando lo difícil y complicada que es la realidad venezolana y cómo la está entendiendo la comunidad internacional. Quizás analizar lo que ha sido esta mesa en Francia y no solamente eso, porque bueno, ya tú has tenido una serie de entrevistas con respecto a eso, pero me llamaban la atención dos declaraciones en particular, justamente como el presidente de Colombia y el presidente de Argentina viajaron a Francia, fueron entrevistados por los medios allá, por France 24, que es un medio internacional bastante reconocido, que adicionalmente hace vida acá en el continente americano al tener toda su programación en español, y me llamaba la atención las declaraciones que daban ambos presidentes. Creo que para entender un poco lo que viene, que todavía no sabemos cómo va a ser esa mesa de negociación, hay que darle una lectura adicional a estas dos declaraciones, sobre todo la de Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina, que hacía algunos señalamientos específicos que me llaman poderosamente la atención. En primer lugar, hablaba de las elecciones como un pacto social para Venezuela. Cuando tú dices a alguien una elección y un pacto, son completamente distintas. Un pacto es un acuerdo que se hace entre las partes donde no necesariamente en ese pacto hay una elección libre y justa de un tercero que justamente va a ser el beneficiario o la víctima de lo que pactan entonces las partes. Entonces, si entendemos el proceso de Venezuela como un pacto y no como una elección, tenemos que tener eso presente y saber realmente qué se está manejando en Francia, en México, a través de Colombia y a través de Argentina. Adicionalmente, utilizaba Alberto Fernández una frase que de manera exacta utilizaba Jorge Rodríguez cuando declaraba en Francia luego de este encuentro convocado por el presidente Emmanuel Macron. Ellos hablaban de un diálogo o una negociación con parte de la oposición. Y el presidente de Argentina hablaba de que parte de la oposición significaba que en Venezuela había un sistema electoral en donde las elecciones presidenciales eran separadas de las de gobernaciones y alcaldes. Decía, que me parece insólito, que en Venezuela se hicieron unas elecciones limpias, indiscutibles en Venezuela, hablando de esas gobernaciones y esas alcaldías. Hablaba específicamente de Barinas, en donde, bueno, era un resultado completamente limpio. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia anuló esa elección, se la arrebató a los electores que votaron por un candidato de oposición particular y el tribunal deshizo esa elección. Entonces, no sé qué de justo, libre y democrático tiene esa elección, pero adicionalmente de ese punto donde justamente se busca crear ante la opinión pública de que ya en Venezuela existen elecciones sin ningún tipo de interferencia del Poder Ejecutivo. Él adicionalmente hablaba de que había allí una oposición que justamente estaba provocando el negar esas elecciones. Es decir, escuchar al presidente Alberto Fernández hablar de dos tipos de oposiciones en donde van a negociar con una sola, como lo decía también Jorge Rodríguez, vamos a negociar con parte de la oposición, y que también lo diga el presidente de Argentina, llama poderosamente la atención. Esto quiere decir que solamente vas a negociar con los que se prestan para este tipo de elecciones. Él hablaba entonces de lo que se ganó en Zulia con Manuel Rosales, que abiertamente felicita al presidente Nicolás Maduro. Un logro de los gaiteros se convierte en una victoria del presidente con todas esas letras. Nicolás Maduro es una duda razonable que tenemos que tener. Es decir, tenemos por un lado un pacto más allá de una elección, y adicionalmente solo parte de la oposición se va a sentar en la mesa. ¿Qué oposición va a ser esa? Porque lo hemos dicho aquí, Marjorie, ¿realmente será Nicolás Maduro el que escoja a sus contrincantes y a su nueva oposición? Eso es muy, muy preocupante. Adicionalmente, destacar un artículo de Venezuela, de Caracas Chronicle, que hace interesantes artículos, hacen un análisis de cómo esta retórica de que Venezuela se arregló
ha venido mermando en las redes sociales, que hay una campaña orquestada a través de YouTube, de medios como TikTok, en donde justamente se da una retórica y en donde además se impulsan noticias falsas. Por ejemplo, hablaban de un concierto de la agrupación tan famosa Coldplay que iba a realizarse en Venezuela, era algo completamente falso. Todas las organizaciones venezolanas que en teoría iban a traer a esa agrupación, algunos de ellos estaban detenidos, otras tenían 7 años sin funcionar. Es decir, se crean noticias falsas para justamente crear esa apariencia de que en Venezuela está todo absolutamente bien. Colocan comparaciones de una persona trabajadora en Perú, en donde dice, no puedo seguir viviendo aquí, voy a ahorrar para volver a mi Venezuela, porque todos mis amigos que resistieron ahora están dándose la gran vida. En Venezuela, muy pocas personas se están dando la gran vida. En Venezuela los restaurantes y los mercados están más costosos que comprar los productos aquí en Miami o en España o en otro lugar de Europa o América. Y por tanto los venezolanos no están mejor. Quizás hay pequeñas burbujas que han venido creciendo, pero son burbujas y las burbujas siempre explotan. Gaby, Jorge Rodríguez decía que para sentarse a negociar, primero había que levantar las sanciones petroleras y económicas hacia Venezuela. ¿Esto sería factible? Y más allá, Gustavo Petro, presidente de Colombia, planteaba la posibilidad de que se pudieran pasar por alto esos señalamientos que se han hecho a manera personal contra Nicolás Maduro. ¿Crees que esto pueda ser factible? Marjorie, yo creo que para lograr todos los avances que ellos quieren en esa mesa, que vuelva Venezuela al mercado petrolero, tienen que pasar inevitablemente por el levantamiento de sanciones, que empresas europeas comiencen a involucrarse en el negocio petrolero, se tienen que quitar las sanciones. Estados Unidos también tendría que quitar esas sanciones. Lo hemos venido diciendo, ya se acabaron las elecciones de medio término, yo creo que eso es un hecho de que ya los países se han puesto de acuerdo. Hemos visto declaraciones de la Unión Europea, el presidente de Francia, el presidente de Estados Unidos. Todo apunta a que va a haber una apertura con Venezuela. Otro de los puntos, hablaba de Alberto Fernández y no hablaba de Gustavo Petro. Él prácticamente dice que eso todo es un engaño, el tema de la Corte Penal Internacional, de Sí. todos los torturados y asesinados venezolanos, que la Corte Penal de una manera exhaustiva y poco a poco ha venido recolectando las evidencias. Él dice que es peor lo que ocurre en Colombia que lo que ocurre con Venezuela. Es decir, porque en una guerra, porque en Colombia han vivido en guerra con todo este tema de la guerrilla y los paramilitares, ocurran algunas violaciones a los derechos humanos, eso exime a Nicolás Maduro de todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido. Dice, no, bueno, nosotros vamos a estar vigilantes de eso, pero esos casos quedan allí, ya no hay violaciones de derechos humanos y adicionalmente se busca eso, que Nicolás Maduro sea sacado de la lista de Interpol. No sabemos cómo viajó libremente a Francia cuando existe un precio por su cabeza. Nos imaginamos que hay un acuerdo interno para que él pueda viajar, porque hay una alerta roja contra él, una recompensa por crímenes y narcotráfico y lavado de dinero por parte de él y sus actores principales. Es decir, yo creo que todas las naciones están de acuerdo en hacer este acercamiento con Nicolás Maduro, que el levantamiento de sanciones viene, quizás no se levanten las personales de una manera más rápida, pero sí todo el tema económico, quizás comiencen a levantarse las del Banco Central de Venezuela contra otras instituciones financieras venezolanas, adicionalmente todas las de petróleo. Inevitablemente pareciera que vamos hacia allá. El tema es qué estamos pidiendo a cambio en ese pacto que no es electoral, o si es electoral, que dibuja este presidente de Argentina. ¿Qué están ganando los venezolanos? ¿Dónde está la amnistía general? ¿Dónde está la liberación de los presos políticos? ¿Dónde están las garantías para esas elecciones libres y justas, que puedan competir todos los opositores que quieran, la mayoría de ellos fuera del país, que podamos participar los venezolanos en el extranjero? Si no participamos los venezolanos que estamos fuera, estamos perdiendo, ¿qué? 4 millones de votos. Sin esos 4 millones, ¿tú no crees que dentro de Nicolás Maduro pueda ganar esa elección con todas las trampas que tienen, que conocemos muy bien, y con toda la maquinaria que pueden movilizar, y una oposición mermada? Todos esos elementos están en juego. Podría venir la elección, gana Nicolás Maduro y
Ahí no hay ni, o sea, si ya es medio legítimo ahorita y ya le da la mano a Emmanuel Macron, imagínatelo luego de unas elecciones. Esto es muy grave y dibuja entonces la debilidad que tiene la oposición a la hora de negociar. Ahora, se ha hecho una presión internacional, incluso tú bien lo mencionabas, representantes de la Unión Europea han pedido señales claras por parte de Venezuela para que se dé un proceso de negociación. No se logró en Francia. ¿Cuáles serían esas señales que pudiesen hacer creer que realmente se van a sentar ambas partes a negociar? Bueno, Nicolás Maduro, cada vez que van a negociar, al final tienen una excusa nueva para sentarse. En teoría, Francia obviamente no era el escenario para que comenzara la negociación, sino que era el encuentro cara a cara y esos garantes de las democracias occidentales, tratando entonces de dar un espaldarazo a la plataforma unitaria y también al régimen de Nicolás Maduro para que se sienten. En teoría, deberían ir a México. El tema es qué se va a pedir a cambio, lo que tú dices. O sea, qué es lo que se necesita. Necesitamos elecciones libres y justas. El tema aquí es que vemos declaraciones como las que daba anoche Diosdado Cabello y decía, sí, nos vamos a sentar con la oposición para que ellos entiendan que esta revolución llegó y va para largo. No vamos a ceder, no vamos a dar ningún tipo de renuncia a todas nuestras exigencias y van a seguir presionando porque levanten las sanciones. Entonces, ¿se van a levantar esas sanciones a cambio de qué? Esa es la gran pregunta. Mientras Nicolás Maduro se aprovecha de la desesperación con el tema del mercado, perdón, del mercado petrolero y justamente avanza en todas estas negociaciones, también creando entonces esa campaña de que, bueno, en Venezuela ya no se violan los derechos humanos, todos los venezolanos están en conciertos libres y felices y no está pasando nada, es decir, no hay agua, no hay luz en la isla de Margarita, ahorita hay un racionamiento generalizado, Marjorie, en donde la gente pasa 16 horas sin luz. Ay, lo maravilla es que, bueno, es impresionante cómo el venezolano tiene ese optimismo adelante. Tú le dices, tienes 16 horas sin luz, me dice, no, pero está buenísimo, lo idearon así. Pasamos 8 horas sin luz, nos las quitan, nos las ponen 8 horas, nos las vuelven a quitar, pero entonces no 16 horas porque son 8 sí y luego 8 no. Y adicionalmente va rotando, a veces tienes luz de día y a veces tienes luz de noche. Imagínate, tu Venezuela se arregló. Eso está pasando hoy en la isla de Margarita. Entonces, no puedes hablar de que estás en un tema de una negociación cuando ni siquiera le puedes dar luz y agua a tu población. Las carreteras están destruidas, no hay seguridad, siguen secuestrando a los venezolanos, siguen las torturas y sigue la persecución a los medios de comunicación. Una vez más, 100 emisoras de radio cerradas que no van a poder informar el día de las elecciones. ¿Qué garantías tienen los venezolanos de que ese proceso electoral se lleve a cabo de manera libre, además de todas las inhabilitaciones políticas que no tienes medios de comunicación libres para vigilar ese proceso electoral? No Gaby, tienes esta absolutamente. semana quedó oficialmente instaurada esta Comisión Nacional para las Elecciones Primarias. Varios puntos pendientes por definir importantísimos, si lo hacen o no con la participación del CNE. Todavía no se ha hablado de la fecha ni tampoco del voto de los venezolanos en el exterior. Bajo este contexto, ¿cómo ves tú el panorama político tomando en cuenta de estos anuncios que se vienen haciendo de posible adelanto de elecciones presidenciales? Bueno, imagínate que adelanten las elecciones presidenciales y no dé tiempo para que hagan las primarias o de tiempo sin campaña o las inhabilitaciones no lleguen en tiempo suficiente para que se presenten los candidatos. O sea, es como lo que dicen, si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz, como decimos los venezolanos. Es complicadísima la realidad y no hemos avanzado ni una milésima, Marjorie. Se están haciendo todos los esfuerzos por esas primarias. Hay personas que dicen, para el voto en el extranjero, ¿por qué no se ha venido haciendo un censo? Los gobiernos están a favor de los venezolanos, de la plataforma unitaria, de la oposición, como la quieras llamar. ¿Por qué no se le dice, Francia, por favor, ayúdame a censar a todos los venezolanos que están en tu país? Y así decírselo a los más de 50 países que estuvieron justamente apoyando eso. Eso no se está haciendo hoy. Tenemos tiempo realmente para hacer un registro electoral para que esos venezolanos voten. Dentro de Venezuela hay un registro electoral que se acredita. ¿Será que a algunos miembros de la oposición no les interesa que se cuenten? Bueno, a veces siento que es así, Marjorie. O sea, es una frustración porque tú además
uno se reúne con ellos y les dice, ¿por qué no se está haciendo? No, es que mientras no haya un pacto, mientras no haya, ¿qué estás esperando? Avanza en lo que puedas. No puedes basar tus avances en Nicolás Maduro, que justamente va a trabajar todos los días de su vida por retrasar. Adicionalmente, estamos hablando de una dictadura que no va a ceder. ¿Tú crees que ellos van a crear las herramientas mínimas necesarias para que la oposición le ganen esas elecciones, Marjorie? No, lamentablemente no. En el tema de las sanciones, entiendo, los venezolanos están desesperados, quieren vivir, piensan que Nicolás Maduro va a quedar para siempre. Dicen, bueno, por lo menos que haya apertura económica y que vengan más productos importados y entonces con la competencia bajen los precios. Tienen todo el derecho de hacerlo. Estaba viendo lo de Miss Venezuela. Me emociona como venezolana y se me parte la voz. Y entonces, bueno, criticas a unos o a otros. Los venezolanos quieren volver a vivir, Mario. Gaby, otro tema que nos mantiene también con preocupación es lo que está relacionado con los inmigrantes venezolanos. Primero se emitió este parol humanitario, luego un juez hace 2 días hablaba de anular el título 42, luego dice que se va a tomar un tiempo hasta diciembre para que esta medida entre en vigencia. Y bueno, se renuevan las esperanzas de los inmigrantes que quieren una oportunidad de asilo aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú este tema de la migración venezolana? Mira, el tema de la migración es súper complejo aquí dentro de Estados Unidos. El título 42 no es una medida que se adoptó para los venezolanos, es una medida general que han adoptado las autoridades estadounidenses. Se tomó durante la pandemia con Donald Trump. Joe Biden siempre ha estado en contra de esta medida, dice que bueno, que es inhumana, que es inconstitucional. Había un juez que lo trató de paralizar, otro que la volvió a imponer, porque es que aquí hay una realidad muy compleja, Marjorie. El último año entraron 2.4 millones de personas por la frontera sur y están actualmente aquí en Estados Unidos, en un solo año. A través del título 42, ellos lograron la expulsión del mismo número de migrantes, 2.4 millones, los pudieron sacar de manera expedita a través de un procedimiento porque no se dan abasto, están llegando 5.000 personas diarias, 7.000 personas diarias, imagínate manejar ese flujo migratorio y sencillamente a través de este tipo de dispositivos lo puedes devolver. En el caso particular de Venezuela, ellos están tomando el artículo 42 para hacer justamente esa deportación expedita. Los venezolanos tenemos una situación especial dentro de Estados Unidos y lo tenemos que entender así. Si acaso se suspende el título 42, creo que igual la medida a los venezolanos va a seguir siendo que no pueden ingresar a menos de que lo hagan a través del proceso de parol. Así que por favor, los venezolanos no se dejen engañar por estos grupos. Tienen que esperar a ver si Estados Unidos va a tomar nuevas medidas para que los venezolanos puedan ingresar a Estados Unidos, pero somos los que tenemos la prohibición absoluta de todas las nacionalidades del mundo. Los venezolanos estamos vetados de entrar, independientemente de lo que ocurra con el título 42, que como te digo, no se refiere específicamente a nosotros, sino a la universalidad de las personas que pasan por la frontera sur. Eso va a tener un periodo de prueba de 5 semanas, pero no es que a las 5 semanas tú vas a estar ahí en la frontera y como ya no hay título 42, no te van a deportar porque hay una orden específica migratoria con respecto a los venezolanos, así que les pido que por favor no se incursionen en un terreno que les puede llevar la vida de usted o de sus familiares, la pueden perder. Hay todo tipo de violaciones en esa frontera sur y lamentablemente Estados Unidos ha tomado una determinación con respecto a los venezolanos. Ojalá se hagan nuevas medidas. Hay muchas personas que están viniendo a través de ese parol y esa pareciera que es la única vía. Así que por favor que la esperanza no se pose en eso, porque pueden haber muchísimas desilusiones para los venezolanos. Sí, hemos conversado con los representantes de algunas ONGs y nos dicen que hay 3 realidades que se visibilizan con este tema. Número 1, ellos señalan que este título 42 viola los derechos humanos de los inmigrantes. Número 2, hablan de que no han visto una reducción significativa en el paso de migrantes por las fronteras. Y número 3, dicen que las autoridades básicamente en México no le han dado respuesta a la situación que se ha generado el colapso de los albergues. Hay en este momento personas que están a la intemperie, tratando de ver cómo su
superan esta etapa de las bajas temperaturas en México esperando que le den una respuesta a sus necesidades migratorias? Claro, Marjorie, es que estamos hablando que más de 4 millones de personas han ingresado al país de manera ilegal. Hablaban de un número de 250.000 o 232.000 en el último mes. Es inmanejable. No hay nación en el mundo, por más buena que quiera ser, que pueda manejar un flujo migratorio de esa manera. Y el título 42, yo no soy abogada, no sé si viola o no viola, es una de las pocas herramientas que tienen los agentes fronterizos para por lo menos escoger algunas personas. Suena muy duro decirlo así, pero tienen una manera de decir, oye, en vez de que pasen 7.000 hoy, van a pasar 4.500 para por lo menos en un día. Las escuelas están colapsadas, la gente está viviendo en la calle. 4 millones de personas. O sea, la migración de los venezolanos es de 7 millones a lo largo de 15 años de la historia. En Estados Unidos, en 2 años han entrado 4 millones de personas. Es demasiado. Y ese título 42 evitó que 2.4 millones más ingresaran. Es decir, hubiésemos hablado de que son 6 millones y pico de personas, o sea, es, no sé, la población de un estado completo de Estados Unidos, de migrantes que no tienen las herramientas, Marjorie. Estados Unidos no es fácil. En Estados Unidos no es que tú llegas y ya empiezas a trabajar, el alquiler es carísimo, la comida es carísima, hay trabajo, pero estas personas no tienen papeles, pueden ser explotados laboralmente, no les va a alcanzar para vivir. O sea, el sueño americano, mira, hay que trabajarlo. O sea, lo que dicen el sueño americano es que te la pasas con sueño. Imagínate siendo Sí, sí que es la ilegal, ¿no? verdad. De llegar los republicanos al poder, de haber esta transición en el cambio de gobierno, ¿cómo serían las políticas migratorias? Porque vemos, por ejemplo, al gobernador de Texas que sigue enviando inmigrantes a otros estados a través de autobuses, y también vemos al expresidente Donald Trump que dice que dentro de su candidatura él plantearía medidas bastante radicales para tratar de controlar la inmigración ilegal. Mira, es que el tema migratorio hay que controlarlo. En principio se están violando las leyes migratorias de Estados Unidos. Cuando cada uno de los migrantes que entra por la frontera sur se entrega a un agente y le pide un asilo político, cuando nunca en su vida ha tenido que ver con nada político en su país ni a lo largo de su vida, eso es una violación a las leyes de migración. Y Estados Unidos se rebasa, no puede con todo y termina entonces dejando a esas personas aquí. Aquí había que darle respuesta a más de 11 millones de migrantes indocumentados antes de todo lo que ha sucedido luego de la pandemia. ¿Qué pasa entonces con todos esos migrantes que tienen años aquí, con los Dreamers? Eso es complicadísimo. Eso ha tratado de resolverse. Ninguno de los dos partidos ha tenido la voluntad política para hacerlo, de los del pasado. Ahora tienes que darle respuesta a esos 11 más estos 4 de millones de personas que siguen bajo entonces la sombra, que sus hijos van a estar aquí, que van a tener restricciones para ir a la universidad, o sea, van a tener una vida limitada. Bueno, Los en el caso de los Dreamers, muchos se han adaptado, han estudiado, trabajan y le aportan a esta sociedad, pero es una situación, como tú lo dices, compleja, que está desbordada y que, bueno, uno se pregunta cómo van a hacer para recoger. Ahorita tú vas a ver a los demócratas diciendo que van a aprobar todo para los inmigrantes. Es imposible, las cámaras están divididas y tú tienes una crisis en la frontera. Entonces es muy chévere decir, ahora sí le voy a dar todos los beneficios a los Dreamers, a los DACA, y no solamente voy a darle la ciudadanía, están prometiendo la ciudadanía a esos 11 y a los nuevos. No se la van a dar, Marjorie, es pura retórica política. Entonces, ¿para qué la retórica política si no hay ningún tipo de respuesta para esos migrantes? Y adicionalmente, tienes que controlar la frontera porque es una situación que va más allá de cualquier lógica. Dile a un país latinoamericano que le entren 4 millones de personas, si ellos pueden con eso. O sea, la migración se puede hacer de manera ordenada. En Europa hay guerras y hemos visto cómo Angela Merkel ha sido reconocida por Naciones Unidas, en donde el migrante le dan el idioma, le dan el trabajo, o sea, te acojo, ya no eres ilegal y te llevo a un proceso de adaptación para que seas parte de mi sociedad. Eso es migración como debe ser, no a lo loco, donde además ha entrado casi que, no sé, 500.000 personas, en donde la identidad de ellos está dudosa. ¿Qué país del mundo puede hacerlo?
Gracias, Gaby, por traernos bajo el contexto de esta perspectiva periodística de los temas que son noticia para nuestra comunidad. Feliz día y será hasta el próximo jueves. Gracias a ti, Marjorie, y perdona que me quebré un poquito, pero es que de verdad uno siempre está conectado con esta realidad y es muy dolorosa. Así es, te entiendo perfectamente, así que no pasa nada. Un abrazo, Gaby. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV. Les esperamos.